Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a el segmento de Subversivas. El día de hoy vamos a estar hablando de este problema, ¿no?, que es coyuntural, pero que estamos arrastrando hace mucho tiempo ya, el tema de las elecciones en Bolivia. Como sabemos, las elecciones que estaban previstas en un principio para el 6 de septiembre se ha modificado la fecha en estas últimas semanas para que sea la tercera semana de octubre. Esto teniendo en cuenta la evolución que está teniendo la pandemia en el país, ¿no? Esto, pero también ha tenido muchas repercusiones y como estamos en una situación también polarizada de ambos lados, ha habido mucha gente que ha aplaudido la decisión de que se pospongan las elecciones debido a que todo apuntaba a que el pico iba a ser en agosto, a finales de agosto, principios de septiembre. Sin embargo, hay otro grupo de personas que ha más bien condenado tal vez esta decisión y que más bien exigen que hayan elecciones ahora, que se respete la fecha del 6 de septiembre y que incluso han salido en movilizaciones, tal vez tomando actitudes irresponsables con la pandemia que tenemos ahora, con la situación en la que tenemos, en la que estamos, pero bueno, que han salido a pronunciarse también aquí en La Paz, en Cochabamba, exigiendo elecciones, y esto nos lleva, de nuevo a una situación de cuestionarnos, ¿no? ¿Qué es lo que se debe hacer en esta situación? Y bueno, yo te quería preguntar ahí a ti, Fabi, ¿qué te parece? ¿Qué crees de esta modificación que ha habido en la fecha de las elecciones? Primero, buenas tardes a todos. Aquí muy feliz de estar otra vez con ustedes. Y estamos en una situación un poquito complicada, ¿no? Pero para la institucionalidad burguesa, pienso yo, porque si bien es cierto lo que hablábamos la última vez que estábamos reunidas con Tefi, que se agudiza una crisis institucional porque no se establece un gobierno votado en elecciones, sino estamos cada vez extendiendo este proceso de un gobierno transitorio. Esto implica problemas para la burguesía, ¿no? Porque no logran constituir un gobierno, entre comillas, democráticamente electo, y alargan más la fecha. Con esto, si bien puede entenderse como que lo está usando el grupo de Áñez para hacerse más campaña, y al mismo tiempo tenemos al MAS, que hacen lío para que se hagan las elecciones ya de una vez, puede ser un arma de doble filo, ¿no? Extender la fecha de las elecciones mientras estamos en una situación muy aguda en la lucha de clases. No hay salud, no hay educación, la estabilidad laboral está en juego, hay un montón de huelgas de los compañeros fabriles, por ejemplo, que están incluso en las puertas de las fábricas, movilizados, y la situación económica cada vez se agudiza más. Entonces, no hay una salida concreta, y considero que este tema de extender la fecha de las elecciones, más allá de ser una medida electoral, lo que demuestra es una crisis interna, ¿no? Dentro de la estructura de gobierno, pero también dentro de dos sectores, que centralmente es el grupo de Áñez conjuntos, y como también lo es el sector del MAS, ¿no? Que no ven la hora de hacer las elecciones. Entiendo también que es porque sienten que cada minuto pierden votos, ¿no? Claro, y como mencionas, Fabi, este es un problema que ha desencadenado, ¿no? Ha tenido varias repercusiones, e incluso movimientos sociales han salido a protestar estos días, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz y también en Cochabamba, exigiendo que se respete la primera fecha que estaba prevista para las elecciones. Y bueno, ahora te pregunto a ti, Federico, para ti, ¿qué representa esta postergación de las fechas de las elecciones, entendiendo, ¿no?, esta coyuntura de crisis política, además, que estamos viviendo y arrastrando ya desde hace mucho tiempo, además mucha polarización también, justo en este tema de las elecciones? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, Esteban y Fabiana, un gusto estar con ustedes. Indudablemente esta elección está más perforada y tiene más huecos que un saco de aparapita, ¿no? Y están remendando esta elección a como dé lugar, que ya viene arrastrando esta crisis desde el año pasado.
y ya no da más de sí. La gente no está esperando la elección, digo la gente de base, la mayoría de la población, porque no ve una solución en estos candidatos, en estos partidos políticos. Entonces tenemos que buscar la alternativa de superar este momento reconstituyendo la sociedad. Estamos queriendo restituir el pasado, y el pasado para nadie fue bueno. Un partido único que gobierna desde la Asamblea Legislativa, que gobierna desde el Palacio de Gobierno, sea quien sea, o sea, no estoy diciendo que tal o cual partido, pero sea quien sea, esta vieja estructura no nos ha llevado a nada bueno, sino al copamiento del poder y a la liquidación de las demandas, necesidades y aspiraciones del pueblo. Hemos estado 14 años con un gobierno que prometía todo y incumplía también todo. Entonces necesitamos cambiar y resolver el problema desde la representatividad de la población. Ese tema no está en la agenda y solo están postergando, tratando de resucitar a un cadáver. Entonces creo que hay que mirar más el fondo y hacer un cambio más bien de estructura de la verdadera democracia. Esta democracia falsa ya dio todo de sí y, como digo, está totalmente perforada. Claro, como mencionas, Federico, el tema de la democracia también creo que es mucho lo que se está jugando ahora, el tema de institucionalidad, ¿no? Tenemos a un órgano electoral que no solo tiene el reto de devolver cierta credibilidad al proceso electoral, sino hacerlo en estas condiciones de pandemia, donde también tiene que velar por la seguridad, por la salud de las personas, que eso creo que es un factor que quizás complica todo, y en esto, como hablábamos, ¿no? hace unas semanas con Fabiana, este tema de la salud versus las elecciones es un falso dilema, porque se han llevado a cabo procesos electorales en otros países, tomando obviamente medidas de seguridad, pero creo que aquí el debate inicial no tenía que haber sido la fecha, ¿no? Sino proponer medidas de seguridad para llevar a cabo unas elecciones donde se cuide también la salud de las personas y donde se les dé a las personas la seguridad de que puedan ir a votar y a ejercer su derecho al voto, ¿no? Creo que es algo que ahora sí el órgano electoral está llevando a cabo, pero bueno, tenemos ahora esta postergación de las elecciones. Y a mí algo que me llamó mucho la atención es que la postergación se realizó porque habían estudios, incluso del propio Ministerio de Salud, que decían que el pico de contagios, el pico más alto, iba a llegar justo a finales de agosto, principios de septiembre, que era cuando era la fecha inicial. Sin embargo, ahora que se ve la opción de modificar la fecha de las elecciones, teniendo en cuenta justo esto, ¿no? El tema del pico, porque es importante ver cómo está evolucionando el tema del coronavirus y la pandemia, salen nuevos estudios, ¿no? Del mismo Ministerio de Salud, 2 o 3 días después de este anuncio de las elecciones, que dicen que no, ahora el pico va a ser en octubre para muchos departamentos de Bolivia. Y esto creo que también genera cierta incertidumbre en la gente, ¿no? Para empezar, le resta credibilidad a un Ministerio de Salud, a estas instituciones que deberían dar la información certera para ver incluso el tema de las elecciones, pero que están cambiando constantemente, y extrañamente parecería que hay una correlación, ¿no? De la fecha de las elecciones con el pico que va cambiando, y esto también genera cierta desconfianza en la gente, ¿no? Que creo que es algo que se tiene que manejar ahorita con mucho cuidado, porque como mencionaba, no es un proceso electoral cualquiera, es un proceso electoral que viene arrastrando una crisis y que tiene que ser solucionado, pero claro, teniendo en cuenta también las medidas de salud. ¿Y qué opinan sobre este tema? No sé, Fabi, el hecho de este tema el accionar del órgano electoral, ¿cómo lo analizas en esto de las acciones tal vez que se estén asumiendo, también del hecho del cambio de fecha? ¿Cómo ves el accionar del órgano electoral en estas circunstancias? Me parece muy irresponsable, ¿no? Porque, o sea, desde mayo vienen diciendo, no, mejor en 2 meses, luego en 1 mes y luego pasado mañana, y nunca queda claro porque tampoco se tienen los estudios certeros de qué es lo que va a pasar con la pandemia, ¿no? Y un hecho que no podemos negar es que cada día la crisis de la pandemia nos está afectando más.
sin ir más allá, esta semana ha habido escasez de gas licuado en la ciudad de La Paz porque los compañeros de YPFB están con, ¿cómo se llama? Tienen una grave infección de coronavirus dentro del sindicato y han entrado en cuarentena desde hace 2 semanas. Lo mismo está pasando con el sector de Luz y Fuerza, ¿no? Todo el sindicato ha entrado en cuarentena hasta el 8 de junio porque se les ha disparado la pandemia y entonces no tienen las empresas la capacidad de atender a todos los trabajadores y al mismo tiempo no están teniendo la capacidad de reemplazar a los trabajadores, ¿no? No hablo de despidos, sino hablo de que tiene que haber una suplencia para garantizar, qué sé yo, la producción y el funcionamiento de las empresas. Entonces, no es que la pandemia no existe la pandemia y nos está afectando de una manera muy dura. Hace una semana en la ciudad de La Paz, solo en el fin de semana se recogieron alrededor de 90 cadáveres, ¿no? Entonces, es una situación muy cruda y el problema yace en que este gobierno, y yo considero que ningún gobierno burgués tiene una salida de fondo al tema de salud. Y entonces, como estamos atravesados por una pandemia, pues la crisis política, la crisis social se agudiza mucho más. ¿Por qué? Porque además de los problemas que ya veníamos arrastrando en el gobierno del MAS, que también tenían que ver con la salud, que también tenían que ver con la educación y con el desempleo, pero ahora eso se ha triplificado. Entonces, además de atender las elecciones, tiene que haber una salida para el tema concreto actual, que es el tema de salud y el tema económico, y no hay una salida. Entonces, al no haber una salida, esto se agudiza más, y por ejemplo, yo considero que es verdad, no es que nuestro país tiene los recursos para dar los medicamentos, para la atención médica. Antes de la pandemia ya teníamos una crisis y un colapso en todos los hospitales. Entonces, yo considero que es verdad que en octubre esto va a ser mucho más agudo, porque ya en La Paz se ha disparado, ¿no? Va a ser mucho más agudo. Por eso digo, es una irresponsabilidad del Tribunal Supremo Electoral decir va a ser en un mes y luego en un mes y seguir aplazando la fecha cuando no se tiene la certeza. Es verdad, hay países donde se han hecho elecciones en medio de la pandemia, pero son esos países los que justo han tenido un estallido del pico de contagios de la pandemia, justo estas semanas, ¿no? Y por otro lado, tenemos otros países latinoamericanos que están decidiendo aplazar las elecciones municipales hasta octubre del año que viene. Entonces, es una situación de incertidumbre que nuestro país se agrava porque venimos de un proceso revolucionario de noviembre, una revolución que logró expulsar al MAS. No es que Evo Morales dijo, bueno, yo renuncio y me voy. No, lo echamos a patadas. Él nos esperaba irse. Y entonces la burguesía está en problemas porque no logran instaurar o estabilizar otra vez su poder en un gobierno estable institucionalmente, ¿no? Entonces, ese es el problema y yo considero que en este momento lo más inteligente que podemos hacer los trabajadores es aglutinarnos en nuestros sindicatos, recuperar las direcciones y plantear un verdadero gobierno de los trabajadores, ¿no? Yo considero que eso tiene que ser a la cabeza de la COP, no con la dirigencia de Guarachi, que usa el nombre de la COP para llevarnos detrás de una consigna masista. Y como la semana pasada nos demuestran que las consignas masistas no movilizan. ¿Por qué la marcha de la COP no bajó hacia el centro de la ciudad? No tenía la fuerza que tuvo una semana atrás esa gran movilización de magisterio, esa gran movilización de fabriles. ¿Por qué? Porque ahora utilizó una consigna masista que es elecciones ya. Entonces, eso no aglutina, lo que aglutina es nuestras reivindicaciones, salud, trabajo, educación y resolver esto de fondo. Nos dicen no hay plata, nos vamos a prestar del FMI. Es falso, porque toda la plata que estamos teniendo, la poquita plata que tenemos, el gobierno le está invirtiendo, entre comillas, le está inyectando en la banca, no en las necesidades inmediatas. Entonces, ese dinero hay que invertirlo en las necesidades inmediatas para dar una salida de fondo a esta situación. Y eso, desgraciadamente, para algunos no lo va a hacer la burguesía, ¿no? Lo va a hacer un gobierno propio de los trabajadores. Y en este mismo sentido, Fede, bueno, estaba hablando Fabi de que, claro, el hecho de que
siga en el poder, ¿no? Y además es algo cierto, el hecho de que este gobierno de transición continúe en el poder y siga alargando su mandato está generando y está agudizando una crisis social que creo que también es importante atender, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la salida? Porque además tenemos el hecho, ya yéndonos más al tema tal vez un poco legal, que las leyes, toda la normativa que se utilizó para avalar, legalizar que este gobierno sea transitorio, era y dictaba expresamente que las elecciones se tenían que llevar a cabo este año. Y si no, entonces estaríamos de nuevo en un proceso de inestabilidad, ya no solo de legitimidad, sino de legalidad, si es que las elecciones no se llevan a cabo este año, ¿no? Que agudiza también una crisis social que está llevando también a que la gente tome medidas probablemente muy irresponsables de salir a las calles, de protestar, de marchar. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuál consideras tú que es la salida? Bueno, empezando por lo último, el tema legal, por supuesto que está muy complicado, porque ya venimos con bastante ilegalidad de esta Asamblea Legislativa que no representa ya a nadie y la gente lo sabe, sigue gestionando, frenando, bloqueando, etcétera, y generando normativa para el país. Y lo propio, este gobierno que no nos olvidemos que en la elección pasada, con todos los fraudes y compañía, pero apenas obtuvo 4% de votación. Entonces, todo esto está pues absolutamente descompuesto y un poder que es el poder electoral, como se había establecido en la Constitución, está supeditado a otro poder. Entonces ya no son de la misma jerarquía, que es el poder legislativo, la Asamblea Legislativa, pero ahora, como hay una suerte de conflicto de poderes y de intereses, están involucrando a un tercer poder, que es el Poder Judicial, para saber si esta norma y este plazo, esta prórroga va a ser legal, ilegal. Es decir, la institucionalidad burguesa no da más de sí, está totalmente colapsada. Y voy a lo profundo, ¿qué solución le queda al pueblo? Porque la lógica es, si mi partido gana, el pueblo ha ganado, y no es así. No hay partido que gane esta elección, o sea, sean masistas, añenistas, mesistas o lo que sea, el que gana ya perdió, porque el país está partido, está dividido. Si eso no entendemos, no hemos entendido nada de todo este proceso, y lo que vamos a ir es a una confrontación más temprano que tarde. Lo que necesitamos es unificar a este país, que lo tienen dividido los partidos políticos y la burguesía. Entonces, no se trata de sumarnos, ir detrás de tal o cual partido político, se trata de constituir una asamblea del pueblo, una asamblea popular que represente a todos los sectores y que fundamentalmente unifique al país en torno a las demandas de, como decía Fabiana, salud, educación, trabajo, recursos naturales, industrialización. Es decir, la agenda no puede ser de la burguesía ni de los partidos políticos. La agenda tiene que ser del pueblo, de las mayorías nacionales que no quieren más quemas del oriente boliviano, no quieren más saqueo de los recursos naturales, minas y petróleo, gas, no quieren más desempleo. Entonces la agenda no puede ser la de los partidos políticos. Ahí está completamente errado el proceso, y esta elección, ¿a qué nos va a llegar? A más muertes, a más crisis, a más pobreza y a una profunda división del país que nos va a terminar enfrentando así gane quien gane, nos va a terminar liquidando las posibilidades como país. Entonces hay que girar y hay que unificar fuerzas. Esta es la clave, y espero que los sectores lo entiendan, tanto las clases medias urbanas como los sectores populares también de las minas, del campo, etcétera. No ir más detrás de partidos políticos, unificar fuerzas en torno a un pliego, una reivindicación nacional en una asamblea del pueblo. Súper bueno, creo que las propuestas que dan son muy interesantes, sobre todo porque estamos viviendo una crisis de representatividad, no de ayer, no del año pasado, sino desde hace muchísimos años, ¿no? Donde la gente no se ve representada en los partidos políticos. Sin embargo, creo que este problema, esta crisis de representatividad
no se va a resolver mañana ni pasado, son procesos que se tienen que seguir y mientras tanto la democracia o lo poco de democracia, de institucionalidad que queda en el país está en riesgo, por lo que se tienen que llevar a cabo elecciones, lamentablemente con lo que hay, que son los partidos que ahora hay, que probablemente no solucionen, porque también tenemos que entender que las elecciones no van a solucionar mágicamente los problemas de salud, de educación, de justicia que hayan ahora, pero por lo menos le va a dar un poco más de legitimidad a los procesos, quizás pueda también incluso coadyuvar a que la situación de tensión y de enfrentamientos, de confrontación entre bolivianos, por lo menos baje un poco para que podamos llevar adelante a cabo soluciones que vayan a solucionar verdaderamente el problema, ¿no? La crisis social de representatividad, la crisis política que arrastramos hace mucho tiempo. Pero bueno, yendo a este tema de las elecciones, creo que es muy importante que, como hablamos de independencia que debe tener el órgano electoral, debe asumir quizás una posición mucho más fuerte, que creo que sí la ha estado asumiendo un poco, pero debería tener su propio comité científico, ¿no? Que esté desligado de todo este tipo de tendencias o de presiones de los diferentes sectores, de los diferentes lados, para tener verdaderamente datos certeros, propios y que sean independientes, que sean imparciales sobre los datos de la evolución del coronavirus, ¿no? Para, en base a eso, fijar una fecha de elecciones que va a tener que ser este año, porque si no el problema es que la crisis sanitaria no es la única crisis que estamos llevando a cabo, que se está desarrollando en el país. Tenemos una crisis política y social que se va agudizando y que lamentablemente finaliza con hechos de violencia, que es algo que debemos evitar, ¿no? Y de irresponsabilidad también, ¿no? Entonces creo que sí hay que abogar tal vez por un órgano electoral que verdaderamente actúe como órgano, ¿no? Y que realmente vea lo que es mejor, pero tomando en cuenta que el derecho al voto y el derecho a la salud no se contradicen, que se pueden encontrar puntos medios de acuerdo a datos certeros, independientes y que bueno, finalmente el órgano electoral creo que en este momento es el único de los órganos que tiene algo de institucionalidad, que es algo que no tienen ahorita el resto, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto no pase a mayores y que se puedan solucionar las distintas crisis, pero sobre todo teniendo en cuenta que estas crisis, sobre todo políticas y de representatividad, las estamos arrastrando desde hace muchísimo tiempo y hay que dar otro tipo de soluciones al sistema, ¿no? El sistema de representatividad con estos partidos no nos está solucionando, no nos están dando verdaderas opciones, la gente no se siente representada, pero queramos o no, se tienen que llevar a cabo elecciones para finalizar con este proceso de transición que está trayendo también muchos conflictos a nivel social. Y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecer a Fabi, a Federico por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias a ustedes igual por vernos y quédense porque seguimos con mucho más de La Revuelta.